Yo soy el pastor Rodolfo Santana y te estoy dando la bienvenida a nuestra serie Palabras clave del discípulo de Cristo. Continuamos con nuestra serie que tiene que ver con el ser discípulo de Cristo, tiene que ver con el discipulado. Hemos aprendido y repetido que un discípulo es uno que está aprendiendo de su maestro, lo que sea. La meta del discípulo, a donde él quiere llegar, es a ser como su maestro. Por tanto, si nosotros somos discípulos de Cristo, se espera que nuestra meta es llegar a ser como Cristo. En esta serie estamos viendo 12 palabras clave del discípulo de Cristo. Muy importantes las 12. La primera fue la palabra ven, recordando el llamado que nos hace Jesús a venir a Él. Muy relacionada con ella la segunda palabra, la palabra sígueme. Porque Jesús llamaba y llama a la gente no solo a acercarse a Él y después a irse, sino a quedarse con Él, a que estemos con Él todo el tiempo, a que sigamos tras sus pasos aprendiendo de Él. La tercera fue la palabra cruz, que nos recuerda que tiene un costo seguir a Cristo. Tiene un costo. Se nos requiere que estemos dispuestos a morir a nuestra propia voluntad, a nuestro propio yo, para ir tras los pasos del Maestro. La cuarta palabra fue la palabra obedecer, muy relacionada con el amor. Jesús dijo que el que lo ama, lo obedecerá. Por tanto, nosotros queremos obedecer al Señor, no por obligación o por fuerza, sino por amor. La quinta palabra fue la palabra crecimiento. La vida del discípulo de Cristo requiere constante cambio, requiere crecimiento. La sexta palabra fue comunión, que describe una unión cercana, estrecha y permanente de nosotros como discípulos y del Maestro Jesucristo. O sea, comunión que debe alimentarse continuamente. La séptima fue la palabra pureza. Dios dice en su palabra que Él nos ha llamado a pureza, a santificación, que es este proceso continuo en el que nos vamos alejando de las conductas y de los hábitos que no le agradan a Él, que no honran al Señor, que no van de acuerdo con su voluntad. La octava fue la palabra cuerpo. Se usa mucho en el Nuevo Testamento para ilustrar lo que es la iglesia de Cristo y la manera en que debe funcionar. Todos los discípulos de Cristo debemos estar bien unidos como los miembros de un cuerpo, bien unidos, bien coordinados, bien relacionados unos con los otros, llevando a cabo cada uno su función. Como dice la Biblia, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene su función o sus funciones, pero de manera coordinada, de manera unida. El plan del Señor es que seamos parte funcional de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora bien, una vez que somos discípulos de Cristo, ¿qué se espera que hagamos en esta vida? Si recuerdas, nuestra meta como discípulos de Cristo es llegar a ser como Él. Por tanto, debemos dedicarnos a hacer lo que se dedicó a hacer Él. Bueno, ¿y cómo pudiéramos resumir en pocas palabras a lo que se dedicó el Maestro Jesucristo en esta tierra? Vamos a averiguarlo en sus propias palabras. Te invito a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45. Lo puedes mirar en tu Biblia o puedes escuchar porque yo voy a estar leyendo. Marcos 10, 45, palabras de Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesús está diciendo aquí que Él había venido para dos cosas. Repito esa parte, dice, el Hijo del Hombre, que era Él, no vino para ser servido, sino para, y ahora dice las dos cosas, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por tanto, Jesús vino para servir y para dar. Tomando la primera parte hoy y dejando la próxima para la siguiente semana,
La palabra de hoy es la palabra servicio, servicio. Esta es la 9ª palabra clave del discípulo de Cristo. Y es una palabra clave porque, otra vez te recuerdo, Jesús mismo está diciéndonos que Él vino a este mundo para servir. Por tanto, nosotros como sus discípulos debemos aprender de Él, observarlo a Él en acción, procurar que Él siga actuando, pero a través de nosotros, e imitar nosotros sus pasos. Y todo eso va a tener que ver con el servicio, porque Él vino a este mundo a servir y a dar. Ahora, según lo que nosotros conocemos acerca de la vida de Jesús aquí en los evangelios, podemos ver que no fue que solamente Él declaró que había venido a servir, sino que lo hizo, lo cumplió, lo puso en práctica, lo vivió. Realmente Él estuvo en este mundo sirviendo a otros. Según los valores de la cultura moderna en la que vivimos inmersos, el servir a los demás no es algo que todo el mundo valora. Más bien lo que valora la gente es que ascendamos, que subamos, que tengamos poder, que tengamos autoridad. La gente busca más el poder que el servicio. Así es en todas las esferas. Pero Jesús dijo que Él había venido a servir. Y vamos a ver en particular algo más que Él dijo acerca de esta balanza entre el poder y el servicio en este mismo pasaje un poquito antes, lo cual nos lleva precisamente al por qué Él dijo que Él había venido a servir. Vamos a leer en Marcos 10, versículos 42 al 44. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Jesús dijo estas cosas porque se habían presentado ante Él a algunos de sus discípulos que estaban reclamando para sí los puestos de más autoridad en el reino cercano ya de Jesús. El maestro les enseñó a todos, a ellos y a todos, quién es verdaderamente grande en el reino de Dios. Él dijo que para ser grande en el reino de Dios hay que ser siervo. El que quiere ser grande debe servir a los demás. Cosa paradójica porque en nuestra mente humana, corrompida, por supuesto, pensamos que el servir a los demás es una posición un poco humillante. Y no queremos humillarnos. Pero mira lo que Jesús dice, lo que la Biblia dice ahí en Mateo 23. Con respecto al humillarse, Mateo 23, 12. Dice Jesús: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Voy a leer desde el versículo anterior, desde el 11. Dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús aquí, en este otro pasaje, le estaba hablando a falsos líderes que tenía el pueblo judío. Y les dice: no, la cosa no es como ustedes creen. El que sea mayor de ustedes tiene que ser el siervo de los demás, porque el que se enaltece va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser enaltecido. La verdad, el orgullo no nos deja muchas veces servir a los demás. Y lo primero que nos viene a la mente es: ¿qué van a decir los demás cuando vean que yo hago esto por servir a esta persona? Van a pensar menos de mí. Van a creer que yo soy un criado. Y es el orgullo el que está hablando. Pero Jesús dijo: el que se humilla será enaltecido.
Una de las cosas es también que nos impiden servir a los demás es que vivimos tan absortos en nuestras necesidades, nuestros problemas, que creemos que nuestros problemas y nuestras necesidades son los más grandes. No es que sean los más grandes, es que estamos solamente enfocados en nuestros problemas, en nuestro yo, en nuestra persona, en todo caso en nuestra familia. Y eso no nos permite ver que a nuestro alrededor hay otras personas con otros problemas, probablemente mayores que los nuestros, pero no los vemos porque estamos enfocados solo en nosotros y en nuestras necesidades. ¿Qué debemos hacer? Mira lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Dice lo que debemos hacer, cómo debemos sentir. Dice, nada hagáis por contienda. Estoy leyendo Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Repito esta parte, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que debemos ocuparnos de los problemas y de las necesidades también de los otros. También de los otros. No sé qué tú pienses. ¿Te parece que en este mundo en el que vivimos es posible vivir pensando más en las necesidades de los otros que en las propias? ¿Es posible vivir así en un mundo como este? La respuesta es sí, es posible. Y tenemos el mejor ejemplo. Jesús, el Hijo de Dios, que vivió en este mundo como hombre, como tú y como yo, estaba aquí sirviendo porque Él se estaba ocupando más de los problemas y las necesidades de los demás que de los suyos propios. Precisamente este pasaje de los Filipenses, Pablo ahí está recordando a los hermanos de Filipo que precisamente así vivió nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro. Mira lo que dice a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En estos versículos, el apóstol Pablo está recordándonos cómo Jesús voluntariamente descendió de una manera increíble. ¿Y cuál fue el propósito de todo eso? Él no tenía necesidad de hacerlo. No lo hizo por un propósito egoísta. No lo hizo ni siquiera para ser reconocido. Recordemos que la mayoría de su propio pueblo lo rechazó. El propósito por el cual Jesús descendió tanto y se humilló a sí mismo fue para salvarnos, para rescatarnos, para darnos salvación y libertad, para llevarnos al Padre, para abrirnos el camino al hogar celestial. Por tanto, Él estaba pensando no en sí mismo, estaba pensando en nosotros. Así que tenemos que aprender de nuestro Maestro a no aferrarnos a nuestra posición o a nuestro orgullo, sino despojarnos de lo que tengamos que despojarnos, pero ser capaces de servir por amor. Pero además, cuando hablamos de servicio, no estamos hablando solo de ayudar a los demás. Es un asunto más general y abarca más que solamente ayudar a otros. El punto es que hay algo que debemos hacer ahora que somos discípulos de Cristo. Como alguien dijo, no estamos en este mundo solo para consumir oxígeno. Dios tiene una tarea para ti. Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros. Para eso nos creó y para eso nos salvó.
Dice ahí el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el pasaje que somos hechura suya. La palabra griega que usa Pablo es la palabra poema. Sí, la misma palabra que usamos nosotros para referirnos a una obra poética. Poema. Somos un poema de Dios. Eso lo que quiere decir es que somos su obra de arte, su creación especial, producto de su arte y su sabiduría. Y fuimos creados de esa manera, diseñados de esa manera, para que pudiéramos poner en práctica toda una serie de obras buenas que Dios preparó. Nos preparó a nosotros y preparó esa lista de obras buenas. En esa lista quiere Dios que nosotros nos involucremos en cuanto a obra, acción, en esa lista de obras buenas. ¿Cuál debe ser entonces nuestro propósito en la vida? ¿Consumir lo que hacen los demás? ¿O hacer algo, aportar algo? No te olvides que hay una lista de obras buenas esperando por ti. Lamentablemente hay más cristianos consumidores que hacedores. Pero eso no es lo que Dios tuvo en mente cuando nos diseñó. Dios nos ha preparado de diversas maneras a ti y a mí, a los demás, para servir. Desde que nos diseñó y creó, ya lo hizo teniendo en mente aquello en lo cual Él quería que sirviéramos. Luego, al recibir la salvación en Cristo, el Espíritu Santo nos dio dones espirituales, que no son más que esas capacidades especiales, habilidades especiales que nos preparan de una manera especial para esos mismos propósitos, para los cuales fuimos creados. Dice primero a los Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que todos esos dones espirituales que el Señor nos da, los debemos usar para edificarnos unos a otros, para edificar la iglesia de Cristo, ese cuerpo del que hablábamos la semana anterior. Te propongo estas preguntas, quiero que pienses en ellas. ¿Estás viviendo para servir a los demás? Así vivió nuestro Maestro. ¿Qué te impide hasta ahora el vivir así? ¿Qué podrías hacer para cambiar el propósito de tu vida? Y que sea como el de Jesús, servir a los demás. ¿Cómo puedes encontrar en qué quiere el Señor que seas útil en su iglesia, dentro del cuerpo de Cristo? ¿En qué, específicamente, en qué área, en qué actividades el Señor quiere que seas útil tú con lo que Él te ha dado, con lo que Él te ha otorgado, para lo que Él te ha preparado? ¿Cómo puedes encontrar eso? Repito, ¿cómo puedes encontrar en qué quiere el Señor que seas útil en su iglesia? Te voy a dar dos pequeñas sugerencias. Una, ora y pide al Señor que te muestre. Dos, prueba. Prueba diferentes áreas. Te vas a dar cuenta, con la ayuda del Señor, por supuesto, cuál es el área para la cual Él te creó, te formó y te capacitó. Hoy hemos visto la novena palabra clave del discipulado cristiano, que es la palabra servicio. Fue una de las dos cosas a las que se dedicó Jesús aquí en la tierra. Como sus discípulos que somos, debemos hacer lo mismo. Él espera que vivamos para servir a los demás y especialmente a la iglesia. Que nos dediquemos a las tareas para las que hemos sido creados, formados y capacitados por Él. Dejemos a un lado el orgullo, el egoísmo, el pensar en nosotros mismos y comencemos a enfocarnos en los demás. En cómo podemos ayudar, en cómo podemos servir, cómo podemos serles útiles a ellos, a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, a otras personas. Vamos a orar.
Señor, aquí estamos, reconociendo, Padre, que somos generalmente egoístas, orgullosos, y que no somos siervos como Jesús. Danos, Señor, un corazón de siervo como el del Maestro. Queremos ser como Cristo, pero nos falta mucho, Señor, y nos sobra mucho también. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver a las personas. Ayúdanos a cambiar el propósito de nuestra vida y que el propósito nuevo tenga que ver con el servir a otros como Jesús. Yo te ruego por esta persona que nos está viendo o escuchando en sus problemas, en sus necesidades, en sus dudas, en sus debilidades. Te ruego tu bendición para esta persona, tu auxilio, tu ayuda, tu protección, tu dirección, tu guía. Y ayúdale, Señor, también a vivir para servir como Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. El Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana en otro encuentro de esta serie, Palabras Clave del Discípulo de Cristo.